Vayan abriendo sus Biblias, vayan abriendo las Biblias. En el capítulo número 18, versículo 1 del libro de Mateo. En el capítulo número 18, versículo 1 de Mateo. Y aunque en esta tarde leeremos desde el versículo 1 y hasta el versículo 14, lo haremos con la intención de que tengas una noción general acerca de lo que versa este capítulo, al menos hasta la mitad. Esto con la intención de que solamente expondremos 5 versículos el día de hoy, y eso nos dará suficiente como para la predicación dominical bajo una enseñanza importante. Y es que a lo largo de las Escrituras hemos venido una y otra vez hablando acerca de lo que significa ser un discípulo. Y aunque pareciera que tal vez en algunos de ustedes entra por un oído y sale por otro, pues no hay evidencia, realmente tenemos que volver a la noción de que no es del que quiere, no es del que corre, no es del que busca, es de Dios quien tiene misericordia. Bajo las Escrituras deberemos de tener total convencimiento y convicción que el problema no está en la palabra no es deficiente. El problema no está en el orador, que ciertamente es imperfecto y que es inútil para hablar. El problema se encuentra a la luz de las Escrituras en el libro de Mateo, en relación al terreno donde caerá la semilla, pues las Escrituras nos dicen que no todos los terrenos serán fértiles. Habrá 4 terrenos diferentes y uno de ellos la semilla caerá. Y tan cuanto pronto como cae, vienen las aves y se la comen. Dicen las Escrituras que son aquellos que escuchan la palabra, pero viene Satanás y la quita de ellos, porque les pertenece. Dicen las Escrituras en el libro de Mateo que hay otro terreno, el cual es pedregudo, donde cayó la semilla y había poca tierra, la semilla floreció y tal pareciera que iba a crecer grandísima, pero no tardará mucho tiempo en que el sol queme esa planta porque no había raíz. Y al igual que la primera, esta planta no dará fruto. Así las Escrituras mencionan que de 4 tierras solamente hay una. Estadísticamente hablando, estamos hablando del 25%, pero ese 25% será suficiente como para que la palabra sea eficiente. En el tiempo de Jesucristo, mientras la tierra solamente cuando llegaba a ser fructífera, se decía que te daba al 10%, las Escrituras nos dicen que la palabra caerá en una tierra tan fértil que dará al 30, al 60 y al 100 por 1. Eso es extraordinario. Y por tanto, la palabra, el evangelio, será como una semilla de mostaza. A veces la ves pequeñita, pero será un árbol tan gigantesco en comparación y en relación comparativa a la semilla, que verás que es extraordinaria. Y en este sentido, el día de hoy estaremos hablando, no de un tema aislado. Desde el capítulo número 5 de Mateo, que hemos venido escudriñando semana tras semana, el tema no ha cambiado. El Señor sigue hablando acerca de los discípulos. El Señor sigue hablando de que en muchos de nosotros habrá la intención de decir: soy cristiano, soy creyente, soy seguidor del Maestro, pero tus evidencias darán cuenta que realmente estás equivocado, pues tus evidencias darán cuenta que ese fruto solamente corresponde a otro maestro y no a Jesucristo. Tarde que temprano las Escrituras se cumplirán y el tiempo dará cuenta que por tu fruto te vamos a conocer. Pues del árbol bueno no sale fruto malo, ni del árbol malo sale fruto bueno. Sí o sí, cada discípulo, cada persona que se autodenomine como creyente, el tiempo dará cuenta de lo que hay dentro de su perverso y engañoso corazón. Por sus frutos los conoceremos. Al final de los días, delante del Señor, habrá algunos que estarán totalmente seguros que entrarán delante de su presencia.
Y le dirán en aquel tiempo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, impusimos las manos y los enfermos sanaron. Bla, 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 bla. Al final el juicio de Jesucristo contra esos que están totalmente seguros que merecen por sus propias intenciones estar dentro, les dirá: no te conozco. No te conozco, alejen de mí a este perverso hacedor de maldad. Porque es sencillo abrir mi boca para decir que soy creyente. Pero cuando las evidencias por ningún lado dan cuenta de que en verdad lo soy, probablemente me estoy engañando, probablemente estoy viviendo una pérdida de tiempo, probablemente estoy engañándome en relación a mi propio necio corazón. Pues no es creyente el que asiste todos los domingos, no es creyente el que por misericordia nos honra con su presencia, no es creyente el que pone el pescadito en su carro, no es creyente el que dice amén, no es creyente el que carga una Biblia. Pues en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, mas no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y ahí las cosas ya son muy diferentes. Pero el día de hoy el Señor sigue hablando a través del Evangelio de Mateo acerca de una característica sumamente importante, evidencia notoria de aquellos que realmente son parte del reino de los cielos. Y que en su momento veremos que los discípulos no daban cuenta de que la tenían. Pero vayamos a las Escrituras. Y espero que en esta tarde, en verdad, hermanos, en verdad, a veces pensarás que estoy molesto. No estoy molesto. Me desespera. Y en eso tengo que también tener un tache. Que seamos tan necios. Pero vayamos a las Escrituras. Dice el libro de Mateo, capítulo número 18, versículo 1, en esta tarde: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6. Y cualquiera, escucha bien, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Cuidado y lo menospreciéis, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
Esta es palabra de nuestro Señor. Qué drástico y qué vergonzoso es que cualquiera hoy en día pueda adjudicarse el título de cristiano. Qué drástico y qué vergonzoso es que cualquier persona pueda tomar el título de cristiano y adjudicárselo. Entonces hoy tenemos soberbios que se autodenominan creyentes. Hoy tenemos gente que no pertenece a iglesia alguna y se denomina creyente. Hoy tenemos mundanos que hacen lo que cualquier mundano. Es más, si pusieras a 10 cerdos y lo metes a él en medio, no lo diferencias porque no hay diferencia alguna. Camina como gentil, habla como gentil, piensa como gentil, vive como gentil. Pero aún así insiste en catalogarse como creyente. A lo largo de las Escrituras, el libro de Mateo, que es un libro que es intencional, más no cronológico, ha tenido diferentes funciones y podemos recordar cómo desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 4, la intención del apóstol de Mateo es dar suficiente evidencia escritural para determinar que Jesucristo es el único que encaja a la perfección con cada una de las profecías de los antiguos. Y entonces, aquello que hablaba Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, es como si hubieran hecho la ficha perfecta que encajaba en ese espacio del rompecabezas que ninguna otra pieza podría encajar. No solamente porque provenía de la simiente de Abraham, no solamente porque también provenía de la simiente de David, sino porque cada una de las cosas que se iban dando en su vida era como si fuera la carta descriptiva de los escritos de Dios para su pueblo. Y en este sentido, Jesucristo llega a esta tierra y en su trayectoria posterior, después Mateo nos empieza a narrar cómo es que el Mesías iría reclutando a cada uno de los que le pertenecen. En algún momento le preguntaron al Señor si Él los había escogido y Él mismo dijo, sí, claro, ¿acaso no he escogido yo a los 12 y uno de ellos es diablo? Y esto lo hizo para cumplir con las Escrituras. Pero aún con ello, debemos comprender que el primer estado de los discípulos fue un estado totalmente caído. Al igual que con todos nosotros, cuando el Señor nos encuentra, cuando el Señor nos llama, nadie, absolutamente nadie, daría un centavo partido por la mitad por ninguno de nosotros. Porque hemos sido traídos de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más asqueroso, de lo más nauseabundo. Porque es el Señor quien nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable y no nosotros le hemos hecho el favor. No es el que quiere, no es el que corre, es de Dios quien tiene misericordia. Y siendo este uno de los postulados básicos de un discípulo, el discípulo en ocasiones no entenderá los requisitos que son necesarios para poder entrar dentro de esa característica de poder ser llamado discípulo de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a los textos del libro de los Hechos, no son los mismos creyentes los que se adjudican el título de cristianos. Las Escrituras nos narran cómo es que su propio caminar era diferente al de cualquier otro hombre, de tal manera que no fueron ellos los que se adjudicaron el título, fueron los de alrededor que determinaron quiénes son estos. Son cristianos. Ellos no necesitaban gritar a los cuatro vientos. Era inevitable que las evidencias de su caminar y de su convicción, de su creencia, de su fe, era inevitable que salieran al exterior. Más adelante veremos cómo es que en el libro de Tesalonicenses, Pablo da un reconocimiento a los de Tesalónica, los cuales fueron ejemplo del evangelio e incluso sin saberlo fueron aquellos hombres que irradiaron el evangelio por todas las naciones sin aún salir de su nación. Porque su fe era reconocida y hablada por los alrededores, por las naciones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo ellos ni siquiera tendrían que salir a las naciones? Porque su cambio de vida a través de las Escrituras traería a cuestionamiento a la gente de alrededor. Oye, ¿qué pasó con Juan?
¿Qué pasó con Pedro? ¿Acaso no era aquel que negó a Jesucristo? ¿Acaso no es aquel patán que se disputó el reino de los cielos? ¿Acaso no es el que sacó la espada? Sí, porque ahora es diferente. Porque el Señor tuvo misericordia de él a través de Jesucristo, a través de su evangelio, porque Jesucristo vino, murió, bla, bla, bla. Lamentablemente hoy veremos en las Escrituras cómo hasta estas alturas los discípulos habían caminado con Jesucristo. Tuvieron al mejor maestro, caminaron con él, vivían con él, comían con él y salieron con una tontería. Hay una ventaja en el escrito del día de hoy, y es que Mateo 18, capítulo 18, versículo 1 al 5, podremos encontrar dos textos paralelos y nos referimos a dos textos bíblicos a través de los cuales tú podrás complementar información, y donde el primero de ellos se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, para que lo anotes y lo revises en tu hogar. Marcos, capítulo 9, versículo 33 a versículo 37. Pero además, el día de hoy tendremos una gran bendición en este texto, y es que no solamente Marcos aportará información. Tenemos un segundo libro o texto paralelo que nos narra la misma historia y también nos brindará algo de información, el cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 48. Lucas, capítulo 9, versículo 46 a versículo 48. Pero dado que hoy quiero centrarme en el texto bíblico, vayamos a las Escrituras. Porque el día de hoy complementaremos una característica más que sí o sí es distintivo de un discípulo. Si tú comes, no sé, un pollo rostizado, ¿por qué sabes que es pollo rostizado? Porque se ve como pollo rostizado, porque huele a pollo rostizado, porque sabe a pollo rostizado, entonces es un pollo rostizado. Pero yo no puedo concebir a un discípulo que sea arrogante, altanero, soberbio, porque no, así no es un discípulo. El día de hoy veremos una característica más. Dicen las Escrituras en el versículo número 1 de Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¡Wow! Los discípulos peleándose entre quién habrá de ser el mayor en el reino de los cielos. Algo bien interesante que vemos en el texto de Mateo es que Mateo es un caballero al momento de escribir. Razón de ello tenemos en que él no era una persona que no era letrada, él era un recaudador de impuestos, alguien que tenía una formación financiera y tenía conocimiento, pero no solamente eso, tenía educación que se demostraba en la realidad. Y en este sentido, algo muy interesante de Mateo es que Mateo trata de no tomar partida. Y es curioso que Mateo dice que fueron los discípulos quienes vinieron a Jesús para preguntarle quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Realmente sucedió así? Veamos qué es lo que dicen otros de los textos, pero en este sentido quiero adelantar que los discípulos en ningún momento tenían la intención de revelar a Jesucristo lo que habían estado discutiendo en el camino. ¿Por qué? Hay una sencilla razón. Y es que en ocasiones cuando tú cometes, más bien, es una realidad que cuando tú cometes un pecado, tratarás de guardártelo y tu intención y tu naturaleza te llevará a que nadie se dé cuenta. Es más, no le digas a nadie, por favor, no le digas a nadie, por favor. Esa es la naturaleza de un pecaminoso. Los discípulos estaban cometiendo una falta de las más graves que puede haber. Más adelante iremos catalogándolo, pero el hecho de tratar de ser siempre el primero, el más alto, el más inteligente, el que todo lo puede, el de mejor finanzas, etc. Eso es una barbaridad y es un pecado sumamente grave. Más adelante veremos que no es la primera ocasión en que el fundamento bíblico surge este pecado y que ha sido uno de los que ha llevado a la perdición a algunas figuras bíblicas. Ponga su atención acá, por favor. Mientras Mateo me dice que fueron los discípulos quienes fueron a Jesucristo a hacer la pregunta directa, el libro de Marcos capítulo 9 versículo 33 me dice otra información. ¿Acaso uno está mintiendo? No, simplemente uno no entró en detalles.
Pero Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34 me da una semblanza de qué es lo que sucedió en realidad. Dice el libro de Marcos capítulo 9, versículo 33 y versículo 34. Y llegó a Capernaum, hablando de Jesucristo, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó. ¡Wow! ¿Quién fue quien les preguntó? ¡Jesucristo! ¿Acaso no fue lo mismo que sucedió con Eva y Adán? Pecaron y trataron de esconder su pecado. Y cuando el Señor les dijo, ¿dónde están? ¿Acaso el Señor era tonto y no sabía dónde estaban? Claro, pero el Señor anhela que confieses tus faltas y que procedas a arrepentimiento. Pero dice, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron cobardemente, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Ay, pastor, usted siempre tan exagerado, siempre hablando de que los pecados y que el infierno. Bueno, ahí es donde terminarás. Si no caminas en arrepentimiento, si no caminas en fe en Jesucristo, ahí es donde terminarás. No hay otro lugar. Aun cuando otros pensamientos filosóficos religiosos te digan que hay un lugar intermedio donde te pueden dar chance. No, o te vas a la eternidad con el Señor o te pudres en el infierno. No hay otro camino. Lo que estaba sucediendo aquí con estos hombres es que Jesús tuvo que indagar, siendo Dios, ¿acaso no sabría lo que estaban disputando? Por supuesto que sí. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. En este mismo momento sabe qué intenciones hay en tu corazón. En este mismo momento sabe qué intenciones hay en tu corazón y por qué motivo estás tú aquí. Así es que Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Te puedo asegurar que después siguió un silencio sumamente embarazoso. Ya nos cayeron. ¿Por qué? Porque estos hombres habían estado disputando acerca de un rango, de una posición. Y la pregunta de ellos era sumamente aberrante. ¿Quién de nosotros será en el reino de los cielos? Imagínatelos ahí. No, yo soy porque yo he hecho y porque yo tengo o porque yo sé y tú no. ¿Cuánta soberbia debió de haber habido en esa escena camino de aquel lugar? Pero lo más preocupante de esto no es la disputa, la pelea. Imagínenselos como orangutanes, literalmente, no teniendo raciocinio, ni entendimiento, ni revelación del reino de los cielos, sino buscando quién sería mayor. Pero lo preocupante viene aquí. Imagínate, aquellos que son recién casados o que ya son casados, imagínate que en algún momento tus hijos, surge una enfermedad muy drástica en tu persona, y te detectan una enfermedad que es terminal. E imagina por un momento que llegas con tus hijos y les das la noticia: hijos, me acaban de decir que voy a morir, sí o sí, es un hecho, en 30 días yo dejo este mundo, a más tardar. Pero imagínate que la respuesta de tus hijos, en vez de dolerse en el corazón, en vez de decir, no, vamos a cuidarte, no, inmediatamente lo que hacen es empezar a pelearse como perros por cuál será de ellos quien se quedará con la casa, quién tendrá las llaves del auto, quién se quedará con tu ropa. Es más, estos zapatos, mamá, ya dámelos. ¡Wow! ¡Qué naturaleza tan perversa! Lo mismo que acabo de narrar en esta situación hipotética es lo que estaban haciendo los discípulos. No hacía mucho tiempo en que Jesucristo había dado cuenta, les había abierto su corazón por tercera ocasión al decirles que les sería necesario ir a Judea, a Jerusalén, a ser muerto a manos de los religiosos, morir drásticamente a manos de ellos y resucitar al tercer día. Ok, Jesucristo, te vas a morir, pero eres el del reino de los cielos. ¿Quién de nosotros será el mayor? ¿Te das cuenta que el pecado es realmente grave? Es sumamente grave lo que estaban haciendo estos hombres. Se estaban tratando de disputar un lugar que ellos pensaban al cual irían. Pues sí,
Cuando tal vez alguno de ustedes piense, bueno, es que si yo hubiera caminado con Jesús, harías lo mismo. Hoy, después de tantos siglos, decimos creer en el Maestro y seguimos disputándonos con estupideces de decir, ay, no, es que no me saludaron, ay, es que me hacen a un lado, ay, es que... ¡Wow! Es la misma actitud. Absolutamente es la misma actitud. ¿Acaso no en las iglesias vemos quién ahora ya no es el pastor, ahora es el profeta? Ya no es el profeta, ahora díganle evangelista. Es más, ya el título de evangelista ya le quedó corto. Ahora díganle profeta de las naciones, Super Saiyajin. Ahora díganle que es arcángel. ¿Por qué? Porque siempre la naturaleza del hombre buscará tener un lugar que no le corresponde y lo hará por soberbia, lo hará por ambición. ¿Es acaso esta la enseñanza que Jesucristo quería dar a sus discípulos? No. El versículo número 2 nos dice que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Dice el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo primero que yo me hubiera esperado es que Jesucristo les hubiera agarrado de sus chinos y les hubiera dado una desgreñada. O vas a entender o vas a entender. Pero no. Gracias a Dios que Jesucristo es Jesucristo y que nosotros somos nada. Pero en este sentido, Jesucristo no les reprendió, no les llamó la atención. Jesucristo funcionaba bajo esa ternura de un padre, de un guía, de un siervo. Y entonces, lejos de una reprensión por la dureza y la insensibilidad de los discípulos en relación al sufrimiento que se aproximaba dentro de poco, lo que hace Jesucristo es tomar a un niño. Pero quiero poner ejemplo en esto, no un niño de los de ahora. No, estoy hablando de un niño de los que respetaba, de los que tenía sumisión, de los que realmente tenían noción de la autoridad. Jesucristo toma a un niño que tenía las cualidades de un niño de su tiempo y que serían favorables para dar una enseñanza, generar a los discípulos que estaban obrando bajo un sentido de pecaminosidad. Versículo número 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga, pero yo ya me leí toda la Biblia 2 veces al año y me la sé de memoria. Pues harás lo que quieras. Pero si no hay evidencias características de las de un niño en tu persona, quieras te sepas lo que te... No me imagino a alguien llegando delante del Señor y diciéndole, dándole sus credenciales. Ah, tú pertenecías a Caminando por Fe Querétaro. Pásale, hijo. No, ¿cómo crees? ¿Pasa? No va a ser así. Es que yo me leí la Biblia 3 veces durante mi vida. Felicidades. Gracias, ¿no? Pero no te conozco. El problema surge por quién tendría la primacía. ¿Quién será el mayor? ¿Acaso un niño discute acerca de esta pregunta? ¿Quién es el mayor? Actualmente sí. Actualmente el pecado ha llegado a tal grado que incluso tus hijos son los padres de familia. Ellos te mueven a ti como títere. Y hay de ti que no los obedezcas porque te van hasta pegar. Hoy sí es patético, pero en el tiempo de Jesucristo no. En el tiempo de Jesucristo, los niños no discutían por temas como estos. Es más, te puedo asegurar que muchos de nosotros, aun cuando existían valores en esta tierra, había siempre un niño que era el que iba toque y toque puertas. Señora, deja salir al Andrés. Sí, sálele. Ya, ahí va el Andrés, ¿no? Y ahí van corriendo. Señora, deja salir al joven Víctor. Sí, claro, que se vayan a jugar. Y ninguno de ellos decía, ay no, ahora me toca a mí ir a tocar. No, naturalmente nadie buscaba una supremacía, nadie buscaba una intención. Siempre surgía de manera natural quien ponía las reglas. A ver, chavos, espérense, vamos a ver quién va a tirar las canicas, pero atrás de la raya, Entonces, sí, atrás de la raya.
¿Qué sucedía cuando eras niño? ¿Realmente te ponías a discutir sobre estas cosas? Absolutamente no. Cuando eres niño puedes desgreñarte, puedes golpearte con el otro. Y yo me acuerdo que a veces podrías hasta sacarte el mole con alguien y al rato, antes de que oscureciera, ya andaban otra vez abrazados, jugando. ¿Por qué? Porque esa característica de manera natural es la que está exaltando el Señor. Estos hombres están discutiendo quién será el mayor del reino de los cielos, como si ellos estuvieran seguros y estuvieran totalmente convencidos de que ya lo tienen ganado. ¿Te das cuenta que el pecado va más allá? No es solamente soberbia, no es solamente altanería. Ellos están llegando a una postura en tener en cuenta que ellos ya están dentro. Ustedes háganle como quieran, pero nosotros vamos a discutir quién se va a repartir el reino del cual ya estamos dentro. Estos hombres no habían entendido. Estos discípulos no habían comprendido la naturaleza de la salvación. Su corazón estaba dando cuenta de que realmente no estaban convencidos. Usualmente el pecado, ¿sabes por qué va a venir? No porque la lluvia o la playa como la canción, no. O porque no me amas, no. El pecado llegará sí o sí porque dará cuenta de lo que hay en tu sucio y asqueroso corazón. El pecado saldrá y dará cuenta no porque me hicieron o me dejaron de hacer, no saldrá porque ahí estaba. Porque aquí es donde se gestan los pecados, aquí es donde surgen las malas intenciones, de aquí salen los vituperios, los asesinatos, las blasfemias, la lascivia, de aquí del corazón. Si estuvieras en una iglesia emotiva te diríamos, sí, pobrecito, sí, tu esposa, o sí, los que te ven feo. Pero no, las escrituras me dicen que no. El problema de los discípulos estaba ¿dónde? En el corazón perverso. Ellos estaban dando cuenta y dando por sentado que entrarían al reino de los cielos. Ya se lo estaban repartiendo. Pero lo que yo te puedo asegurar es que si ellos hubieran continuado con esta postura altanera, soberbia e inmadura de supremacía por encima de los demás, pero ni de chiste hubieran entrado. Tienes que comprender que en el evangelio no hay pecadómetro. Tanto es pecado el desobediente a los padres, como es pecado el borracho, como es pecado el blasfemo, como es pecado el asesino, como es pecado el violador, como es pecado el que toma un cacahuate, como el que roba un banco. Delante del Señor no hay niveles de pecado. Hay transgresiones a sus mandatos y estatutos. En este sentido, el pecado, ay pastor, pues es que usted viene exagerado, si nada más iban discutiendo quién sería el mayor. Estos hombres tendrían que proceder al arrepentimiento, al igual que tú. Porque está escrito que sin santidad, aunque seas super saiyajin, ultra mega pasteurizado, inteligente y soberbio, si no procedes al arrepentimiento, tienes que entender que sin santidad nadie podrá ver a Dios, nadie, absolutamente nadie. En el caso de los discípulos, pudiéramos decir que estoy siendo exagerado. ¿Qué tanto tiene, pastor, que discutan entre ellos? Estaban jugando. Bueno, este mismo pecado fue el que destituyó a Eva del paraíso. Eva usurpó un lugar que no le correspondía. Eva sucumbió ante la idea de estar a la par de Dios. ¿Acaso no la serpiente le dijo, es que no quiere que comas de este fruto porque en cuanto lo comas serás igual que él? ¿Qué hizo Eva? Comió del fruto. Usurpó un lugar que no le correspondía. Y esto fue meritorio para que saliera fuera del paraíso. ¿Acaso no fue este mismo pecado el que hizo que aquel ángel, el más hermoso de todos los ángeles, aquel que se paseaba en medio del paraíso como joya preciosa, ¿acaso no fue el mismo pecado que le destituyó y lo hizo caer como rayo a esta tierra? ¿No fue el motivo por el cual ahora en vez de ser llamado ángel le llamamos Satanás? Es el mismo pecado. Trató de usurpar un lugar que no le correspondía, ponerse a la par de Dios. El mayor en el reino de los cielos es un lugar que no nos corresponde a ninguno de nosotros. Y estos hombres estaban discutiendo acerca de esa posición. Así es que
tengo que concretar, al menos en esta primera parte, en que estamos ante una expresión de un pecado totalmente flagrante y dentro del cual, si no había una conversión, si no había un arrepentimiento, si estos hombres no se volvían como un niño en humildad, estos hombres terminarían mal, terminarían en el infierno. Un niño tiene las características de ser de la sencillez, de la franqueza, antes de la obediencia, ahora ya no. Ellos están caretes de pretensiones, no son pretenciosos. Ellos confían, pero indudablemente la característica que está exaltando Jesucristo en este segmento bíblico se centra sobre la humildad. Algo que no habían comprendido estos 12 hombres es que la salvación no viene por tus obras, ni porque seas bueno, ni porque seas inteligente. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos da cuenta de dónde proviene la salvación. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia, ¿qué es gracia? Es un regalo, es inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie de ustedes se gloríe. Algo que debemos de entender y que no entendieron los discípulos en su momento es que el cielo, el reino de los cielos es un regalo, es un don de Dios, es inmerecido, por tanto debiera de ser recibido con humildad, no con la soberbia con que estaban discutiendo. Versículo número 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo, pastor, está eso que cualquiera que se humille? Bueno, en Latinoamérica tenemos una concepción de humildad, que si traes pantalones rotos, si no traes dinero, si vienes como pordiosero, eso es ser humilde. O si dejas que te gritoneen, eso es ser humilde. No, ese no es el concepto que estamos tratando en las Escrituras. En las Escrituras se nos está hablando de un concepto de humildad, no bajo el concepto humano, sino bajo el concepto de Dios. Humillarse bíblicamente es ir a la tendencia de reconocer de dónde el Señor te ha traído, de dónde el Señor te ha sacado, de dónde has surgido, pero también a dónde te va a llevar. La humildad bíblica de la que se está hablando en las Escrituras es aquella postura en la cual tú sabes y te conoces mejor que nadie y sabes de la asquerosidad y la pobredumbre de donde te sacó el Señor. ¿Acaso no andabas en lo vergonzoso? ¿Acaso no andabas en aquello que era sumamente vergonzoso y nadie daba un solo centavo por ti? ¿Acaso no eras la vergüenza de la familia? ¿Acaso no te hacían a un lado? Sí, el Señor sigue haciendo lo mismo. El Señor sigue trayendo a los miserables, de lo más vil y menospreciado los trae y los saca. El problema se encuentra cuando eso vil y menospreciado llega un momento que no es agradable y que se siente el no plus ultra. Se le olvidó drásticamente de dónde por misericordia fue sacado. Y entonces ahora tiene la capacidad de ponerse por encima de los demás porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es el mejor. No, esto no sucede así. A eso se le sigue llamando soberbia, a eso se le sigue llamando altanería, y eso es pecado delante del Señor. Es lo que está tratando Jesucristo con los discípulos. Por tanto, la humildad de la que se nos está hablando es aquella en la que tienes que humillarte y no enaltecerte. Y esto no es nuevo en las Escrituras. Esta es una enseñanza que de continuo Jesucristo y nuestro Señor a través de las Escrituras nos han dado. No las busques porque van a ser bastantes, pero escucha y anota. Desde el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, donde encontramos las bienaventuranzas, nosotros recordaremos el versículo número 3 del capítulo 5 de Mateo, donde se encuentra escrito: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere bienaventurados los pobres de espíritu?
porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué tan pobre de espíritu tiene que ser para ser bienaventurado? Pues tienes que ser tan pobre, pero tan pobre que te sientas el peor de los hombres. Tienes que ser tan pobre en espíritu, que sepas que tu condición por ti solo no vas a poder hacer nada. Tienes que ser tan pobre, tan miserable, que no te quedará otra que clamar por un Salvador, porque tú eres insuficiente. Serás tan pobre en espíritu, que solamente la misericordia de Dios podrá sacarte del fango cenagoso. Aquí no dice bienaventurados los altaneros, no lo dice así. Pastor, pero apenas es un versículo. Lo mismo nos enseñó Jesucristo en relación con la actitud del centurión, que se nos narra en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Si tú recuerdas, se nos narra que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo llegó el centurión? Rogándole. Pero si fuese alguien de hoy en día, llegaría atando y desatando y ordenándole al Señor: haz lo que yo quiero. No, la actitud del centurión fue rogando y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. Señor, no soy digno ni siquiera de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Permíteme parafrasearlo, yo lo diría de esta manera: pues quedó tan maravillado porque no se había hallado tanta humildad, tanta pobreza de espíritu en todo Israel, y tuvo que venir a causa de un gentil, no de alguien que procedía del reino del pueblo escogido. Lo que sigue exaltando las escrituras es no que enaltezcamos a los soberbios, sino a los humildes, a los que reconocen su proceder. Apenas vamos 2, pero nos dice Mateo 15, 21 al 28, la situación de la mujer sirofenicia. ¿Lo recuerdas? De la mujer cananea en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Recordando, nos dice que salía Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón, una región que era sumamente pagana. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Esa mujer clamaba. ¿Sabes lo que es clamar? ¿Sabes cuando no soportas un dolor y bramas? Clamas. ¿Sabes lo que es no tener más que 10 pesos y clamas porque la providencia del Señor llegue a tu hogar? ¿Sabes lo que es ver que tus hijos están yendo directo al infierno y no entienden? Tú clamas. Pero los soberbios de hoy en día le ordenan a Dios, y es más, dicen: no aceptaré un no como respuesta. ¿Cómo ves, Dios? ¡Wow! ¡Cuánta soberbia! Pero esta mujer le dijo: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: dile que se largue, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesucristo respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, entonces la maltrataron, no le respondieron, y aún con ellos sigue. Y dice, ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu humildad, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. En ningún bendito lugar de las escrituras, en ni uno solo encontrarás que Dios ama a los soberbios. No es así. Dios no ama a los altaneros. Y por el contrario,
No anotes, pero escucha porque voy a ir sumamente rápido. Encontrarás una y otra vez que a los soberbios el Señor los desecha. Los detesta. Salmo 138:6, solamente anótalo. Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, yo aborrezco. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él, hablando de nuestro Señor, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente jóvenes, escucha, igualmente jóvenes, estad sujetos a vuestros pastores, a vuestros ancianos, a vuestros episcopos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Isaías capítulo 2, versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y sobre todo altivo, sobre todo enaltecido, y será destrozado, será abatido. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 28. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para destruirlos. Y pudiéramos seguir todo el día. Salmos 31, 23, Daniel 4, 37, Lucas 1, 51, Ezequiel 7, 24, Proverbios 15, 25, Zacarías 9, 6, etcétera, 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 etcétera. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres en verdad ser grande? Hazte pequeño. ¿Quieres subir? ¿Quieres crecer? Rebájate. ¿Quieres reinar? Aprende la escoba y sirve. Marcos lo deja muy claro en el texto paralelo. Marcos lo deja muy claro cómo debe de ser este humillarse en el capítulo 9, versículo 35 de Marcos. Y nos dice a la mitad del segmento, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermano, es que a mí no me gusta eso de la limpieza o venir a apoyar o hacer o mezclarme. Uy, no has aprendido lo que es ser siervo. No has aprendido lo que es ser discípulo. No has entendido el sentir del maestro. Lamentablemente estás replicando enseñanzas de otro maestro, porque mi maestro, si algo dio ejemplo, fue de servidumbre. Si algo, ese Señor que se hizo carne, ese Dios que se hizo carne y se vino a poner a mi nivel como ser humano, si algo me ha enseñado el maestro, es que el primer ejemplo de ser un servidor lo dio Él. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Cómo es que Jesucristo nos da ejemplo de ser servidor? Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8 me dice, hablando de Él, de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos hablando del mismo Dios y que no se aferró a esa naturaleza, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta que si somos discípulos de Jesucristo tendríamos que replicar características y enseñanzas de Jesucristo? ¿Te das cuenta que si nos atrevemos a blasfemar y decir soy cristiano, mínimo debería de estar siguiendo las pisadas del maestro y ser reflejo de las enseñanzas de Cristo y dar evidencia de lo que el maestro enseña? Él siendo Dios, no se aferró,
sino se despojó de ello y tomando forma de siervo, de esclavo, se hizo a semejanza nuestra. Si eso no es humildad, dime qué es. Pero lo más preocupante es que si esta característica no está en tu vida, no sé de quién eres siervo, no sé de quién eres discípulo, no sé de quién eres seguidor, pero de Jesucristo no. El mismo ejemplo nos da nuevamente Jesucristo en una forma práctica, pragmática. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 3, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 3, nuevamente el Señor vuelve a callar nuestras bocas. Juan capítulo 13, versículo 13 en adelante nos habla acerca de cómo el Señor comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¡Qué asco! Pero a mí ni siquiera me muevan de aquí, porque sí soy seguidor de Cristo, pero no me muevan de aquí, de mi púlpito, porque, ay, no, eso de cargar mesas. ¿Qué hizo el maestro? Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba a regresar, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un recipiente, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, entonces no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, entonces también lava mis manos y mi cabeza. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y me llamáis Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si las sabes, no, si las haces. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las haces. Pero lamentablemente, ¿qué sucede? Nos predican de las Escrituras, nos hablan de Mateo, nos dan entendimiento de qué es ser un siervo, nos dan entendimiento de qué es ser un discípulo y parece que soy un árbol seco que solamente está percibiendo sonidos o movimientos sonoros. Porque salgo de aquí, sí, qué confrontante la predicación de allá afuera. En vez de edificar la iglesia, la destruyo, la mutilo, la cerceno. Ese no es tu trabajo. El llamado es a caminar en humildad para edificación de la iglesia, no a caminar en soberbia para destruirla y para cercenarla. Lucas 9:48 complementa y de manera tajante, Lucas 9:48 al final del segmento nos dice, por si no queda claro, el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. No está hablando de estaturas. Ya sonrió allá. No está hablando de estaturas, está hablando de actitud. Ay, es que nadie, y es que yo. ¿Sabes que entre nosotros hay débiles y hay fuertes? Pero algo bien interesante es que el fuerte jamás dirá que es fuerte. Más bien el fuerte, lo veíamos ayer en la membresía, el que es fuerte se calla su boca y dejará de hacer cosas que pueden ser tropiezo para los demás, y en eso mostrará su amor a sus hermanos, en no causar tropiezo. Esos son los grandes, y usualmente no nos damos cuenta de ellos, porque no tocan trompeta. Pero el que es el más pequeño entre todos vosotros, ese será el más grande. Dice el versículo 5 del texto base, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Jesucristo no está hablando de que literalmente recibas a niños, ¿no? Porque entonces yo diría, como en las otras iglesias que son literalistas, ¡ay, traigan niños a la iglesia! Porque el que recibe a los niños, le recibe a él. No, no está diciendo eso. Lo que me está diciendo es que quien recibe a quien tenga las evidencias de ser discípulo, quien reciba a quien tenga las evidencias de humildad, de amor, de sujeción, etcétera, 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 quien reciba a uno de los suyos, le estará recibiendo a él mismo. Señor, ¿cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Dijo el Señor, pues en cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. El Señor está hablando de los que le pertenecen, está hablando de aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Más adelante dirá, ay de aquellos por los cuales viene el tropiezo. Fíjate, por un lado está diciendo que el que reciba a uno de los suyos será bienaventurado, pero más adelante nos dirá, y por eso leí el texto completo, por un lado enaltece a los que cuida de los suyos, pero por otro lado reprueba a los que causan tropiezo. Más adelante dirá, ojalá mejor les fuera atarse una piedra al pescuezo. Una piedra de molino de asno. En aquel tiempo de Jesucristo, tanto las yuntas como de bueyes como de asnos eran atados a unas piedras gigantescas que rodaban y rodaban, pero tendrían que ser movidas, y ellas chocaban contra otra piedra más. Ahí se lanzaba el sorgo, el trigo, para poder ser cascado y sacar el grano. Esas piedras oscilaban entre los 500 kilogramos, pero usualmente la piedra de molino de asno pesaba un alrededor de lo que actualmente conocemos como 750 kilogramos, poco o cercano a una tonelada. Lo que está diciendo Jesucristo, y dirá más adelante, ahora está diciendo que cuidemos a los pequeños, a los que vienen de parte de Él, a los que tienen sus características, porque es como si lo hiciéramos con Él. Pero más adelante me dirá que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Pero por supuesto que en las iglesias, así como hay gentes que edifican, hay gentes que causan tropiezo. Por supuesto que como hay gente que edifica, hay gente que solamente sirve para tropezadero, y mejor le sería que se ate una piedra al cuello de cerca de una tonelada y vaya y se aviente al río, porque no sirve para otra cosa. Hablar de quién será el mayor en el reino de los cielos es hablar de quien tiene características que para nada tienen que ver con el liderazgo que ponen en otras iglesias. En otras iglesias tú eres líder de alabanza, y entonces te ponen al frente, y te ponen luces, y te ponen confeti, y 2 que 3 payasos, danzarines. No, aquí no. Aquí yo los encierro allá atrás para que en ningún momento se vayan a ensorbecer y decir, yo soy el de la alabanza. No, aquí se van allá. Aquí nadie es más, pero tampoco nadie es menos. Incluso el barbón que está detrás de este púlpito no es más que tú, ni es menos que tú. Es un miserable pecador que por gracia de Dios fue traído de las tinieblas a su luz admirable. Es igual e idéntico que cualquier pecador. Por tal manera, aquí no hay uno por encima del otro, y eso grábatelo en la cabeza. Oiga, y si yo soy más inteligente, dale gracias a Dios, pero pídele que te quite lo soberbio, porque no necesitas andarlo diciendo. Aquel que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor entre nosotros. Aquel que quiera ser el mayor tendrá que servir a todos los demás. Pero al igual que como ama de casa, si tú compras un abrelatas, si ese abrelatas no abre latas, lo tirarás a la basura porque no sirve para nada, es inútil, es inservible. De la misma manera, un discípulo que no camina como discípulo y que por el contrario causa tropezadero, tendrá que ser desechado porque no funciona y no es funcional como discípulo. Para los que han participado de la membresía, deben de tener en cuenta que mi trabajo es mantener la edificación de la iglesia a como dé lugar y de manera bíblica. Por tanto, ni un solo soberbio será bienvenido en este lugar. Y a la luz de las Escrituras, bajo la enseñanza del día de hoy, dicen las Escrituras, y aquel que causa división, después de haber sido instado una y otra vez, y no entiende,
Bye. Así es que doy gracias al Señor, porque su palabra no es agradable, pero su palabra es verdadera. Doy gracias al Señor porque su palabra es confrontante y dará fruto donde tenga que dar fruto. Doy gracias al Señor por su palabra, porque es la única guía que podrá mantener a esta iglesia de pie. Doy gracias al Señor por su palabra, porque es el único parámetro sobre el cual podré llevar a esta iglesia adelante. Por tanto, hermanos, la iglesia es imperfecta. Claro que sí, yo lo sé. Pero el Señor también dice que Él irá perfeccionando a los suyos. Él terminará la buena obra de lo que ha comenzado. ¿Cuál es nuestro trabajo? Orar unos por otros, incentivarnos unos a otros, amonestarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para caminar en santidad. En una carrera, no importa que llegues tú solo, si todos los demás se quedaron atrás. Es necesario, hermanos, que nos instemos, no a ser felices. Eso olvídelo. Será necesario que a través de muchas tribulaciones pases para entrar en el reino de los cielos. Pero si algo habremos de instarnos, es a caminar conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la vanidad de tu corazón, no, conforme a la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, esta es la palabra.